Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Estamos transmitiendo para el sur de la Florida a través de la 91.9 FM, Radio María Spanish en Miami, y para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. También pueden seguirnos a través de nuestra página en facebook.com/En la Iglesia y en YouTube /En la Iglesia Radio María. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisora que está creciendo, en la que volvemos a insistir, estamos felices estrenando, que ya no es casi estrenando, ya nos estamos acostumbrando a la 91.9 FM en el sur de la Florida. Así que gracias a Dios nos dieron esta frecuencia para llegar a más y más personas. Qué bueno, ¿no, Rafa? Sí, señora. La mamita María sabe cómo y cuándo hacer sus cosas. Muy buenas tardes, Frank Morera. Buenas tardes para todos. Bienvenido nuevamente a En la Iglesia. Ya por tercera o cuarta vez estás con nosotros, lo cual agradecemos profundamente. Hola, Frank, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañes, siempre dispuesto a aclararnos tantas dudas y a compartir tus conocimientos acerca de la fe y de la doctrina de la Iglesia Católica. Te agradecemos mucho. Siempre que pueda, con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con una oración. ¿Quieres hacer la oración de inicio, Frank, por favor? Bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, manda el Espíritu Santo, el dador de vida, que venga a cada uno de nosotros y nos llene y abra nuestra boca para proclamar la verdad y para construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Sí. Para quienes quizás estén por primera vez escuchando a Frank Morera, cosa que en los Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo hispano de nuestra iglesia, es difícil que alguien no sepa quién es Frank Morera, pero siempre es posible. Para aquellos que nunca han oído hablar de Frank Morera es un cubano que tuvo que emigrar de la isla por razones obvias, por persecución, porque no podía ejercer su fe en la isla, y se radicó en Miami hace ya ¿cuántos años, Frank? 40. He vivido aquí mucho más que en mi país. No te vamos a preguntar la edad, no te preocupes. Tranquilo. Bueno, y Frank Morera, desde que llegó a Miami, pues estuvo dirigiendo coros, tocando órganos, y comenzó un llamado que el Señor le hizo a estudiar y a compartir y a enseñar la palabra del Señor, es decir, la Santa Escritura. Y es un ministerio que ha llevado a través del ministerio Siloé, y para los que quieran pueden buscarlo en la internet como apologéticasiloé.net. Oh, ok. Apologética Siloé. Todo junto.net. .net. Ok. Y Frank Morera es uno de los seres que yo conozca que más ha visitado la Tierra Santa. ¿Cuántas veces son ya, Frank?
Bueno, si el Señor lo permite, en marzo vamos para el número 33. Wow, casi que la edad de Cristo, ¿no? Porque tuvimos el año pasado, por obvias razones, no pudimos salir, ¿no? Ya. Y Fran, además de eso, es quien responde las preguntas que hacemos todos los hispanos a EWTN. También fue otro ministerio al que le llamó la ya fallecida y seguramente en el cielo Madre Angélica. Y Fran, ¿cuántos años estás respondiendo las preguntas en EWTN? A ver, 23. 23 años, wow. Ok. Bastante. Los que quieran aprender de apologética y de Sagrada Escritura, yo los invito a visitar la página de Apologética Siloé .net, porque allí van a encontrar materiales invaluables, de veras. Son materiales y estudios acerca de todos los puntos por los cuales son atacadas nuestra iglesia y nuestras creencias, y allí van a encontrar respuestas, pero muy acertadas y muy fundadas, tanto en el magisterio de la iglesia como en la palabra del Señor. Frank, en la iglesia vivimos en la actualidad momentos bastante difíciles, especialmente en Cuba en los últimos días. Han habido manifestaciones del pueblo clamando libertad, patria y vida. Sabemos que la iglesia en Cuba ha estado sufriendo pues los avatares de esta situación y de esta dictadura que ya por 62 años pues tiene sometido al pueblo cubano. ¿Qué nos puedes compartir de la situación de la iglesia en Cuba en la actualidad? Bueno, pues hay muchos jóvenes en esta revuelta, muchos jóvenes de la iglesia que han estado comprometidos, que muchos están presos, otros pues ya lo han soltado, pero están pendientes de juicio. Hay algunos seminaristas también que han estado presos. Había uno que no sé si habrá aparecido, ha habido sacerdotes golpeados. O sea, la iglesia ha estado bien envuelta, sobre todo los jóvenes, a través de este movimiento de Osvaldo Payá, del movimiento Liberación. Han estado bien envueltos en toda esta parte de las protestas. Ya hace tiempo, Osvaldo Payá fue asesinado por el régimen, siendo un premio Sájarov hace ya como creo que 3 o 4 años, fue asesinado, y eso no fue noticia en el mundo, ¿no? Frank, para las personas que no están en la Florida y que no están tan involucrados con los cubanos y tenemos de cerca a estos hermanos que nos comentan estas noticias que precisamente lo que tú estás diciendo no son noticia para el mundo, ¿por qué no nos ubicas un poquito? ¿Por qué esta revolución de repente? ¿Por qué salieron esos jóvenes cuando llevan tantos años bajo este régimen y estaban todo el mundo como muy acostumbrado o muy, digamos, acomodado, sin poder tener otra alternativa a este régimen? ¿Por qué? ¿Qué fue el detonante que los hizo salir a las calles? El acceso al Internet. El acceso al Internet. Hasta este momento habían habido varios intentos de revuelta en Cuba. Hubo uno en los 90 que le dijeron el maleconazo, porque fue en el malecón, que fue tan grande como... No tan grande porque este fue en toda la isla, pero en La Habana fue bien grande y nadie se enteró en el resto de la isla, porque en Cuba no hay ninguna comunicación, o sea que nadie supo en el resto de la isla, lo supimos aquí, no lo supieron ellos. Entonces, al haber Internet, ya todo el mundo se conecta. En cuanto se enteraron que un grupo salió en el pueblo de San Antonio de los Baños, pues ya el resto salió para la calle y se dieron cuenta que no era solamente un grupo que estaba en un lugar ubicado, sino que eran miles. Por eso que el gobierno inmediatamente lo que hizo fue quitar el Internet y volver a asumir a todo el mundo en la incertidumbre y en la ignorancia de qué está pasando. Esta gente, estos muchachos que tú dices que son los, digamos, los promotores principales de esta protesta, ¿qué dicen? ¿Qué buscan? Ellos no son los promotores principales, porque esto fue una cosa espontánea. Esto fue una cosa verdaderamente espontánea. Lo que pasa es que estos jóvenes están bien comprometidos en la iglesia, están bien comprometidos también en el problema político-social de Cuba. Ya Osvaldo Payate, que lo mataran, él recogió
la cantidad de firmas que pedía la supuesta constitución de ellos para poder presentarse para las elecciones de Cuba, locales, ¿no? Recogió todas las firmas para abrir una brecha y ni las quisieron recibir. No, o sea que ellos mismos no cumplen su propia constitución. Y estos jóvenes, al estar comprometidos, pues también pues salieron a la calle, pero esto fue algo totalmente espontáneo que nadie lo esperaba, ni nosotros acá tampoco. Que ha llegado un momento que ya no tienen casi nada que perder. Y es una generación que no conoce otra cosa que el comunismo, porque los que han salido a la calle no son los viejos, han salido los jóvenes. Y los que han salido no es podemos decir, la casta alta militar, sino ha salido la gente de los barrios. Si tú ves la manifestación del gobierno, todos están gordos, bien vestidos. Si ves la revuelta, son personas famélicas, sin zapatos, medio desnudos. O sea que es un enfrentamiento de un pueblo que ya se hartó de que haya una casta que lo esté gobernando. Primero una familia, que es como una familia real. Y después, pues, toda una casta militar, que es la clase alta de Cuba. Yo le decía el otro día a una persona en un programa, al padre Rabasi, yo le decía que el comunismo es cambiar una casta por otra. O sea que en la base nada cambia, solamente cambia la cúpula. Y yo en el caso de Cuba le ponía un ejemplo. Hubo un presidente cubano al principio de la República que le decían el tiburón, porque decían que cogía muchas cosas para él. Y él una vez dijo, el tiburón se baña pero salpica. O sea, quiso decir que si bien él agarraba cosas, la gente también estaba... Pero este tiburón se baña y no salpica. Sí. Es lamentable. Nos hablaba Fran de que también hay sacerdotes que han sido golpeados. Y creo que en esa población de San Antonio de los Baños, a un sacerdote lo detuvieron, lo golpearon. Cuéntales a nuestros oyentes un poquito, porque estoy seguro que fuera del área de Miami quizás muy pocos han escuchado de esto. No, el caso que golpearon fue en Camagüey, en la provincia de Camagüey, en la ciudad de Puerto Príncipe, que es una de las ciudades más antiguas de Cuba, supuestamente la cuna del catolicismo. En Cuba este sacerdote joven quiso interponerse entre un muchacho que estaba la policía dándole golpes, y a él también pues le dieron golpes y lo llevaron preso y después lo soltaron. Y el otro era de otro pueblo de La Habana que no sé, que estaba perdido, no sé si habrá aparecido, no sé verdaderamente el caso, porque te digo, después que quitaron el internet, pues también hay pocas noticias. Yo llamo a los amigos míos de La Habana, ellos no saben nada de lo que está pasando en otro lado, y los de otro lado no saben qué pasa en La Habana. Tenemos que identificar la emisora. Está usted escuchando Radio María Miami y este es su programa En la Iglesia a través de la 91.9 FM para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y estamos conversando con el apologeta Fran Morera y nos está conversando acerca de la situación de la iglesia en Cuba. Hubo un obispo que también en una Eucaristía habló muy firmemente y con mucha claridad, describió la situación que viven en Cuba. ¿Tienes conocimiento de este obispo? Sí, es el arzobispo el primado de Cuba, el arzobispo de Santiago de Cuba, que habló en una misa, pues dijo algunas cosas. Ya. Más bien fue una oración lo que hizo, pidiendo por cosas que todo el mundo sabe la necesidad que hay, pero según tengo entendido, fue en una oración, no fue en una homilía, fue una oración en el cobre. Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos, hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, pero sobre todo ha habido un reclamo de que queremos cambios, de que todos tienen derecho a expresarse, deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza, que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos. Que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. Para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros o que tiene la verdad en su mano.
cuando uno se quiere poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que siendo pobre, que no tiene poder, sin embargo, ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. Lamentamos, madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y pedimos que haya misericordia. Te pedimos, madre, también para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije en todas nuestras últimas cartas. Madre, que nadie levante la mano contra el hermano, que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza, los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. Hay que dar esperanza y hay que dar signos de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros. Pero ante todo, madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Quiero pedir por los padres. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. No quisiera que nadie más educara a sus hijos, sino de la manera que ellos creen que debe ser. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana. Esa persona, lo que hay es que respetarla, porque es imagen de Dios. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu Hijo siempre nos acompaña y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos. Yeah. Frank, tengo entendido que en Cuba hay mucha diversidad de religiones, o sea, el catolicismo no es la religión principal. ¿Por qué no nos ilustras un poquito esto y qué peso tiene la religión católica dentro de esa popularidad? ¿Tiene una autoridad moral? Este sacerdote con su homilía o con su oración, ¿sí hace un impacto en la sociedad? Cuéntanos un poquito cómo es eso. No, la religión católica sí es la principal de la isla, lo ha sido siempre hasta el día ¿Qué es la principal? de hoy. En pleno comunismo fue la única que quedó prácticamente en pie. En Cuba hay grupos, sobre todo después del comunismo, grupos que practican la santería, la brujería, pero eso, el auge grande de eso, el auge grande de eso fue después del comunismo, porque toda la cúpula de arriba, comenzando por Fidel Castro, practicaban esos ritos africanos. Entonces ellos fueron muy tolerantes con este tipo de religión y más, yo creo que un poco que más que la promovieron. Y claro, es un pueblo que no tenía acceso a la religión porque el catolicismo fue machacado desde los años 60, aunque quedaba la iglesia, pero estaba totalmente marginada, no tenía voz en ningún lado, solamente dentro del templo. Pues ese tipo de religión sincrética, que es la que el gobierno pues promovió, yo creo que fue un intento que ellos promovieron para enfrentarla contra la iglesia y tener una punta de lanza en contra de la iglesia. Es una religión que ellos la pudieron manipular y una religión muy fácil porque no requiere ningún compromiso moral, no hay concepto de pecado, no tienes un ritual que tú tengas que hacer continuamente, es todo aplacar a los dioses y vivir con miedo. Es una religión para unas personas que llenaron el hueco que otra iglesia, la iglesia en ese momento no pudo
llegar. Eso es un gran problema que tiene Cuba en estos momentos, que esa religión que antes la practicaban un grupo de personas no muy grandes, no muy grandes, sobre todo personas de muy bajo pues, nivel antes de la revolución, eran gente de los barrios bien pobres, descendientes de africanos y todo eso, aunque había sus excepciones, ¿no? A lo mejor algún rico que una vez tenía el agua aquí, cogía, también iba a ellos a ver si pescaba algo, pero nadie lo exhibía, era como una pena, ¿no? Decir yo pertenezco a esa. Ahora no, ahora todos andan con sus símbolos puestos y es como una especie de orgullo. Y gente del exterior y de Venezuela iban a Cuba a hacerse los rituales esos que le cobraban creo que cobraban como 14,000 o 15,000 dólares por unos rituales de eso. Inclusive había bancos que daban dinero para que se hicieran ese ritual de santería, que es como le dicen en Cuba al vudú, a ese tipo de religión africana. O sea que eso cogió fuerza durante el comunismo, pero la Iglesia Católica sigue todavía siendo la punta de lanza de la Iglesia en Cuba. La inmensa mayoría de los cubanos que tienen fe, se profesan católicos. Y últimamente tenemos el fenómeno que ha cundido en todo el mundo, que todas estas sectas que hay en los últimos años. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño que estaba en Cuba, en mi pueblo, nada más que habían dos iglesias, la católica y la bautista. No había más ninguna iglesia, ni más ningún otro movimiento de santería. Había algunos casos aislados de personas que sabíamos que hacían esas cosas como que medio oculto, ¿no? Pero estaba la iglesia bautista, que tenía una comunidad bastante pequeña, y tenía la iglesia católica, que es una comunidad que se mantuvo con muchos jóvenes y se mantuvo a pesar de todos los avatares del gobierno y la discriminación, pues la iglesia se mantuvo activa. Ahora me dicen que en cada iglesia hay una casa con una iglesia de una secta. Me han dicho que está llena por todos lados. ¿Por qué? Porque de aquí estas iglesias le están mandando a esos pseudos pastores, que uno fue alumno mío de catecismo, le están mandando hasta $200 mensuales, que aquí $200 no es nada, pero $200 en Cuba es como que le mandaran el equivalente en Estados Unidos de $20,000. Entonces, imagínate mucha gente. Tengo un amigo mío que otro quiso reclutar, le dijo, mira, pues, ve, hazte pastor, que te van a empezar a mandar tanto dinero de Estados Unidos, vas a tener tanto acceso. Y él le dijo, no, yo no cambio mi fe por dinero. Y tengo otro caso que me contaba un amigo de mi pueblo riéndose el otro día, que ellos estaban ayudando a una familia muy, pero extremadamente pobre, a tal punto de pobreza que él le tuvo que regalar una cuna para el niño que iba a nacer. Y después de un tiempo que no supo de ello, cuando volvió a llevarle la, le dijo que no le hacía falta. Y le preguntó que por qué, le dijo no, que porque era pastor y en la casa tenía de todo. Pero de todas formas, la Iglesia Católica es la que siempre lleva la voz. Y muchas veces, todas esas iglesias, cuando necesitan algo del gobierno, pues se escudan detrás de la Iglesia Católica, o a la iglesia es la que va adelante a poner la cara las pocas veces que lo ha hecho. Porque ellos, como vuelvo a repetir, no son tanta cantidad como los católicos, además están tan fragmentados como pasa aquí en este país, que no tienen representación ninguna. Sí. Porque ¿quién habla entre esas iglesias? ¿Quién habla por quién? Se están matando entre ellos. Entonces la única que tiene unidad es la Iglesia Católica. La que está ayudando, repartiendo comida en Cuba es la Iglesia Católica. La que está repartiendo medicina, a donde todo el mundo acude a buscar medicina, es la Iglesia Católica. Una amiga mía ahora me estaba hablando en la ciudad de ella, cerca de mi pueblo, que hay un hambre terrible, y unas monjas escolapias son las que están repartiendo comida que le mandan de acá. O sea que la Iglesia Católica, después que fue el Papa Juan Pablo II, tuvo como una puerta que se abrió un poquito, no total, pero hubo una rendija cuando fue Juan Pablo II, y la iglesia pues empezó a tener un poco más de preponderancia. Por lo menos devolvieron la Navidad y la Semana Santa, que estaban prohibidas oficialmente en Cuba, volvieron a poner ese día de Navidad como no laborable, como día de fiesta, y el Viernes Santo, y empezaron a veces a transmitir por la televisión conciertos de la Catedral de Villancico, o alguna misa esporádica en el santuario, en la Basílica de la Virgen. O sea que eso es algo que antes era totalmente impensable. Volvieron a dar permiso para las procesiones
para cultos públicos, que estaba totalmente prohibido. Y todo eso se logró con Juan Pablo II. Y también quitaron la prohibición de que la gente del Partido Comunista fuera católico. Y mucha gente que se había ido al Partido Comunista, pues regresó de nuevo a la iglesia, que yo lo había recibido con palo primero, pero bueno, en vez de que puedo, yo seré poco misericordioso, pero yo lo viví. Sí. Y o sea que hubo una cierta apertura. No te creas que es libertad total, porque todavía no tienen acceso directo a los medios de comunicación, y para dejar entrar sacerdotes pues es con cuentagotas. No pueden tener escuelas, total prohibición de manejar escuelas. Todavía por todos los pueblos hay sus problemas, pero en comparación con la época mía es el cielo con la tierra. Frank, eso yo creo que fue ya producto de dos cosas: la visita de Juan Pablo II y la decadencia del gobierno, que se agarraba de cuanto fuera con tal de poder sobrevivir. ¿Por cuántos años estuvieron vigentes esas prohibiciones? La de celebrar la Navidad, la Semana Santa, las procesiones, más o menos ¿cuántos años estuvieron vigentes? Calculo, según tengo entendido, porque que fue como del 62, 63, yo creo que me han dicho que fue, hasta que fue Juan Pablo II en el 89. Ya yo no conocí las Navidades, la conocí en la iglesia, porque en la iglesia sí la celebrábamos, pero era un día de trabajo y un día de escuela como cualquier otro día. En el Santo, ellos eran especialistas en poner música frente a la iglesia, a todo lo que daba, con grupos tocando música y todo eso, y los oficios casi había que hacerlo a gritos, y el coro tenía que cantar alaridos casi para que se pudieran oír. Muchos de nosotros no conocemos esa realidad, Frank, que nos estás describiendo, y la verdad que nos haría mucho bien el concientizar esas situaciones y esa realidad. El que tú no puedas celebrar el nacimiento de nuestro Señor, el que no puedas celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor, y que hagan desde el gobierno todo lo posible e imposible para borrar de la historia y de la cultura de un pueblo esas tradiciones religiosas. Pero no pudieron, a la larga volvieron. Ellos son los que están en problema y no la iglesia. Ahora la iglesia está en mejor situación, que el gobierno. La iglesia, el gobierno necesita de la iglesia, y la iglesia no necesita del gobierno. Esa es la promesa del Señor, de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y a mí nunca se me olvida, antes de venir para acá, estuvo en Cuba el superior el provincial de los franciscanos, la iglesia de nosotros era franciscana, y pertenecía a la provincia de Aránzazu, de Guipúzcoa, y fue el general allá, y nosotros, que éramos parte del grupo de jóvenes, le dijimos que por qué no nos mandaba al pueblo un sacerdote más joven. El pueblo mío tenía 2 sacerdotes franciscanos jóvenes en otro pueblo, y nosotros teníamos un padre que queríamos mucho, pero estaba muy enfermo, muy viejito, estaba atendiendo 3 iglesias solo. Y le dijimos que por qué nos mandaba a un sacerdote joven, y esta fue la respuesta textual que nunca se me olvida. Mira, Frank, y no te preocupes, porque total, de aquí a 10 años no va a haber iglesia en Cuba. Y yo estoy reuniendo todos los franciscanos en La Habana, que lo hizo, o porque cuando se mueran estas personas mayores que están en la iglesia y los frailes que tenemos aquí, ya no hay esperanza para la iglesia en Cuba. Y se equivocó bien equivocado. Esas fueron sus palabras textuales. No he quitado ni una coma. Que a mí me cayó aquello como un balde de agua en la cabeza. Wow, qué cosa. Igualmente, como me imagino que esto de todos modos afecta mucho a las vocaciones. ¿Hay seminarios abiertos y hay seminaristas? Sí. Siempre hubo seminarios, siempre hubo vocaciones, y curiosamente, yo diría que un 80% de los muchachos que se ordenaban eran de familias comunistas. ¡Wow! Y de los padres, y que lo sabíamos porque los padres no iban a la ordenación, porque se lo prohibían. O sea, eso era muy común. Había más de eso que de hijos de católicos, te lo puedo asegurar. Lo primero que hizo el gobierno cuando llegó a la isla fue intervenir el seminario mayor de La Habana, seminario de San Carlos, que era gigantesco, y lo hicieron una de las principales unidades militares de La Habana, el seminario del Buen Pastor. Y el seminario se tuvo que trasladar a lo que era el seminario en el siglo XIX.
que era al fondo de la catedral, que en ese momento era el Palacio Cardenalicio. Tuvieron que volverlo a convertir en seminario y casi no cabían, pero siempre yo creo que cuando menos seminaristas, por lo menos cuando yo estaba conocí, fueron 60 o 70 seminaristas, y siempre habían ordenaciones y también, o sea que el seminario nunca dejó. Ahora con Juan Pablo II dieron permiso para construir un seminario nuevo, moderno, en un lugar que no es como estaban hacinados en La Habana Vieja. Ya lo permitieron y hay bastantes. Mi provincia, que no tenía vocaciones por muchos años, tiene ya bastantes vocaciones. De mi pueblo, dos muchachos considerando entrar al seminario en este Bendito curso. sea Dios. Sí es cierto que la iglesia en Cuba está pasando momentos difíciles, quizás no tan difíciles como tú mencionas, como el gobierno o como el régimen cubano, pero la iglesia a nivel universal está viviendo momentos también difíciles hace ya mucho tiempo. Y me decía un viejo amigo que en qué momento de la historia la iglesia no ha vivido momentos difíciles. Definitivamente desde la ascensión, desde la ascensión del Señor, y quizás desde la prédica, desde la prédica pública del Señor, también se está viviendo momentos difíciles. Pero a nosotros nos ha tocado vivir lo que estamos mirando en la iglesia. ¿Cuál es tu apreciación de lo que estamos viviendo en la iglesia universal? Bueno, como tú dices, el problema siempre lo ha habido y el problema lo va a haber. Dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses que antes del final va a haber una gran apostasía. O sea que la verdadera iglesia va a tener que sufrir una apostasía. Eso está profetizado y de eso no nos podemos zafar. Y también el Señor lo dijo, que cuando vuelve el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Y dijo que se iba a acortar la situación por honor a los que mantuvieran la fe. O sea que por eso que a mí no me sorprende. Yo, mientras los problemas que tenga la iglesia, en vez de desanimarme, pues me da la seguridad que estoy en la iglesia de Cristo. Y te pongo un ejemplo, que yo lo he repetido mucho, hace muchos años aquí en Miami, tantos años que no había todavía ni teléfonos celulares. Imagínate tú cuando fue eso. Eso fue en los finales, eso fue en los 90, creo. Yo trabajaba en ventas en el puerto de Miami. Yo tenía que salir a visitar los clientes que embarcaban con nosotros, y a la hora del almuerzo yo tenía puesto un programa y no había radio católica cuando eso en Miami todavía, y había un programa de un pastor ahí dando alarido y diciendo que todavía anda por ahí dando gritos, diciendo que salieran de la prostituta de Babilonia, que es la iglesia católica, y dando datos que se iban 10,000 y tantos católicos diarios de la iglesia en Latinoamérica, y que era hora que se salieran, que su iglesia estaba llena de ex católicos y de todo eso. Y yo me bajé, por eso te digo que no había celular, me bajé aquí en Flagler y la 57, que había un teléfono de esos públicos. Era cuando el teléfono costaba 25 centavos, una cuota. Imagínate, eso es parte de la historia. Y llamé, y como era la hora del almuerzo, parece que no había muchas personas, yo pude entrar. Y yo le dije que me dijo que si tenía alguna pregunta. Y le dije que sí, que yo no entendía lo que él estaba diciendo. Entonces me dijo que le dijera que yo no entendía. Yo le dije, quiero hacerle varias preguntas. Le dije, ¿usted está seguro que estamos en el fin del mundo? Y él me dijo, tan es así que a lo mejor el Señor llega ahorita y me voy con el micrófono en la mano en el gran arrebatamiento para el cielo. El final fue antes del 2000. O sea que había aquella cosa todavía. Yo decía, el final es inminente. Pero entonces tenemos claro que usted cree que estamos en el final. Y me dijo, sí, ¿qué es lo que no entiende? Yo me dije, usted me dice que su iglesia se está llenando y que la iglesia católica se está vaciando. Me volvió a repetir los datos. 10,000 católicos se van diariamente de la iglesia católica, y me dijo, la mía está llena, ven un domingo para que vea que tengo que poner sillas plegables en el parqueo para la gente que se llena. Y le volví a decir, yo no entiendo. Y él se puso un poco molesto y me dijo, ¿pero qué es lo que tú no entiendes, varón? Y yo le dije, yo no entiendo que si usted dice que estamos al final de los tiempos, la iglesia católica se está vaciando,
y 2 Tesalonicenses 3 dice que va a haber una gran apostasía. Luego entonces el signo de la verdadera iglesia se cumple en la iglesia católica, y la suya es la iglesia de los apóstatas. Y dijo que yo era un hijo del demonio y me colgó. Pero eso es sentido común. La iglesia que tiene que preocuparse hoy es la que no tenga problemas. La iglesia que no tenga problemas quiere decir que Satanás no tiene el menor interés en ella. Y si Satanás no tiene menor interés en ella, es porque no le tiene miedo. Uno solamente ataca lo que teme. Exacto. Así que a mí no me sorprende ni me desaniman los problemas que hay. Tenemos que prepararnos porque van a haber más. Esa es la voluntad del Señor y está profetizado, y no hay nada que podemos hacer más que mantenernos firmes. Frank, siempre hay como la idea o la sensación que la iglesia tiene que involucrarse más en política, que tiene que estar más, digamos, metida o más, si hay una oposición, hacerlo mucho más claro. Em, pero siempre se siente esa sensación que quizás no lo hace suficientemente enérgico, no lo hace suficientemente claro y no toma esa posición tan radical. Me gustaría que, digamos, a la luz de lo que el mismo Jesús llamó a denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo está haciendo hoy en día los católicos de Cuba? ¿Tienen algún compromiso personal con otras personas para llevar esa evangelización, digámoslo así, uno a uno, en atraer a otras personas a la iglesia? ¿Tienen ese compromiso o esa intención de que la iglesia siga creciendo? Sí, siempre la tuvo. Nosotros cuando empezamos los encuentros juveniles, lo que hacíamos eso, llevar amigos de nosotros a los encuentros juveniles, que una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está muerta. Entonces, en Cuba nunca terminaron a cuentagotas, pero nunca terminaron las conversiones de las personas. Y la iglesia en estos momentos, por supuesto, que ahora que tiene más facilidades, después del 59 no permitieron abrir más iglesias. La primera iglesia que se abrió en 42 años se abrió el año pasado. Es la primera iglesia que se construyó en 42 años porque no había permiso para construir iglesias. Y no sé si yo creo que todavía no están dando permiso porque el permiso la tierra tienen que comprarla, y el gobierno es el único poseedor de todas las tierras y todas las edificaciones. Pero ahora, después que fue Juan Pablo II, pues también empezó lo que se llama las casas culto. Pues hay varias casas en poblados que se formaron nuevos que no tenían iglesia. Hay personas que prestan su casa, y sacerdotes o ministros de la palabra van, qué sé yo, una vez a la semana y dan misa, celebran la palabra, y los vecinos van y así han ido pues llevando la evangelización, porque el problema también en Cuba fue que después del comunismo pues el campo quedó totalmente desatendido religiosamente, porque la labor solamente se podía hacer dentro de la iglesia, y las iglesias mayormente estaban en las ciudades, o sea, no te permitían pues salir a otros lugares a predicar. Se hacía, pero con grandes riesgos. Y ahora no, ahora pueden abrir una casa culto, y han abierto 5 o 6 en mi pueblo. Hay un barrio de mi pueblo. En mi pueblo nunca hubo barrios de miseria, nunca, porque mi pueblo tenía cuatro industrias gigantescas antes del comunismo. O sea que fue un pueblo bastante floreciente. O sea que nunca hubo villas miserias, pero después del comunismo se ha formado una villa miseria espantosa, que le dicen la Latica, en las afueras del pueblo, al lado del mar, que ahí no entra ni siquiera la policía, se atreve a entrar ahí, donde hay una miseria, donde no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, hay unas condiciones horrendas. La única que entra ahí es la iglesia católica. La gente de mi pueblo son los que entran y llevan comida, y llevan alimento, y llevan medicina, y son los únicos que se atreven a entrar ahí y describen una situación digna de las favelas de Brasil. Y eso no se conocía en Cuba. En Habana había un solo barrio de eso que le llamaban el barrio de las Yaguas, le decían, es el único barrio que había en La Habana, y ahora proliferan donde quiera los barrios miserias. Wow. Porque el cubano es la única persona que es ilegal en su país, que es indocumentado en su país.
porque los de una provincia no pueden ir a otra, si no es con permiso del gobierno. Entonces muchas personas de otras provincias han emigrado para La Habana, pero son indocumentados. Entonces no pueden mandar a los hijos a la escuela, no tienen acceso porque legalmente no existen. Y viven en barrios miserables rodeando La Habana, y eso son también la iglesia. Es patético lo que pasa, de eso no se habla, de las villas miserias de Cuba. Y que el cubano es indocumentado. Es el único país donde el nacional es indocumentado. Qué increíble. Está usted escuchando Radio María Miami y este es su programa En la Iglesia a través de la 91.9 FM para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y estamos conversando con el apologeta Frank Morera y nos está conversando acerca de la situación de la iglesia en Cuba. Frank, la Virgencita, la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, esta Virgen que algunos latinos no la conocíamos. Yo personalmente vine a conocer esa advocación tan hermosa aquí en Miami, pero nos están escuchando de otros estados y ellos quisieran saber qué es la Virgencita para los cubanos. Esa mujer del cielo tan hermosa que vino a unos marineros, a unos pescadores, a gente muy sencilla, pero que hoy en día aquí en Miami se venera no solamente en ese pueblo cubano, sino todos los latinos. Les quiero contar que aquí tenemos un santuario al lado del mar con una vista preciosa y en donde mucha gente va en peregrinación a este lugar tan hermoso. Cuéntanos un poquito tu experiencia también y tu contacto con la Virgencita de la Caridad del Cobre. Y no solo en Miami, es increíble porque en la Basílica de Nazaret, allá en Israel, hay una imagen, una de las imágenes más hermosas que yo he visto de la Virgen María, que está en la Basílica de Nazaret. Y me he encontrado en la Basílica de Lisieux, de Santa Teresita, un altar a la Virgen. O sea que también, yo cada vez que veo una Virgen, por ahí digo, por aquí anda un cubano. Donde quiera que vea un cubano, siempre trata de meter a la Virgen de la Caridad en algún lugar. Es que es una devoción muy hermosa, el mismo título lo dice, la Virgen de la Caridad, la Virgen del amor de Dios. Y es la única imagen que yo conozca de la Virgen que presenta al niño y a la cruz. O sea, presenta la encarnación y presenta la redención al mismo tiempo. Casi todas las imágenes tienen al niño cargado, pero no la cruz en la mano, y la Virgen como que está presentando la cruz. Y además que una premonición en cuanto a la imagen que desapareció no la tiene, pero el resto de las imágenes tienen un bote abajo con las tres personas, y esa ha sido la vida del cubano en los últimos años, andar en un bote para ver cómo salva la vida. Inclusive el altar de la ermita, el santuario aquí en Miami, la primera piedra se hizo con tierra de Cuba, con cemento y con agua de un bote que llegó con todas las personas muertas. Y con eso se hizo la piedra que está debajo del altar, que la pueden ver que es así como un rombo. Sí, pues se hizo. Pues la Virgen, como te decía, es centro unificadora de Cuba. La bandera cubana se hizo con tela del altar de la Virgen. A la Virgen, los que se fueron a pelear en contra de España, que en Cuba le decían mambises, esas personas se llevaron para la manigua, porque en Cuba en realidad no hay bosque. Para esos campos se llevaron la imagen de la Virgen. Inclusive Antonio Maceo, uno de los grandes líderes de Cuba, era bien devoto de la Virgen, y se cuenta que cerca de mi pueblo, cuando cruzó la trocha, que cruzó de oriente a occidente, le dieron un tiro, rebotó la bala y le dijeron que qué cosa era, y sacó una medalla de la Virgen que tenía aquí y dijo, es que dio en la Virgen, que es la que me protege. Le decía que ella tiene rango de generala del ejército, que le dieron los que liberaron a Cuba, y ellos fueron los que pidieron en nombre del pueblo cubano al Papa Benedicto XV que la declarara patrona de Cuba y la coronara canónicamente, como se hizo en 1926, creo que se hizo. Ha sido, como dice el himno, la estrella que nos guía, así como dice el himno de ella, y un poco como que hacía profecía, porque había una parte del himno de ella que dice a tus plan, cuando el llanto era el pan de tus hijos y su vida terrible ansiedad, eras tú, dulce madre, la aurora que anunciaba la estrella de paz. Y eso se escribió un siglo antes del comunismo. O sea que ya había
Y también todo cubano lo sabe, que hasta los comunistas nunca en la vida que perdieron la devoción a la caridad. Ellos se hacían comunistas, decían que eran ateos, pero tenían la Virgen de la Caridad guardada en el caparate o escondida en un closet. Y el día de la Virgen, ni hablar. ¿Cuántas personas que cuando se compraba flores para la iglesia, yo sabía que eran del gobierno y mandaban dinero escondido para que compraran flores para la Virgen? O sea, que ha sido la gran unificadora. En otros pueblos, como en España, cada pueblo tiene una aparición diferente y hay 15 apariciones en una provincia. En Cuba solamente ha habido una sola aparición de la Virgen y una sola referencia, que es la Virgen de la Caridad. Por eso es que une a toda la isla de un extremo a la otra. Frank, pues podemos inducir por eso que nos narra de la estrella, que esa estrella que está en la bandera cubana representa a la Virgen. Pudiéramos llegar a pensar eso. Sinceramente no lo sé. No sé qué significa la estrella, pero eso es parte del himno. Eras tú, dulce madre de la estrella, te anunciaba la aurora de paz. Eso es parte del himno de la Virgen Nacional, de la Virgen, que se canta en todas las celebraciones de la Virgen, que curiosamente aquí en Miami no se canta. Yo me sorprendí mucho cuando llegué a Miami y vi que aquí en Miami no cantaban el himno de la Virgen. Cantan otro himno, ese de Marilena Divina con tu Hijo, la Ave María, pero es el himno de la Virgen, ese que te mencioné, que tiene esas palabras proféticas. Dice la última estrofa: no abandones, oh madre, a tus hijos, salva Cuba de llanto y de afán, y tu nombre será nuestro escudo, tus gracias, tu amparo, nuestra gracia será. Dice la última. O sea, que si tú lo lees en este contexto de ahora, como que ya nos estaba diciendo algo, porque el himno nada más que habla de angustia y de protección de la Virgen, nos estaba preparando. Pero que ella también es el amparo de ustedes. Sí, que no ha oído la Virgen del Cobre, que los cubanos le han dicho. Le han dicho. Y de hecho la aparición se hizo en un bote, de lo que estaba yo haciendo referencia al principio. Y pues cuánto cubano se ha quedado con en las aguas del mar Atlántico, tratando de huir y tratando de encontrar esa esperanza que anhela en este lado, en Estados Unidos. Tristemente nunca se sabrá exactamente la cantidad de personas, pero han sido decenas de miles. El estrecho de la Florida es un inmenso cementerio. Por lo menos que yo conozca, amigos míos, más de 10 se han ahogado. El último, hace como 3 años, salió de su casa, y la madre me llamó, salió de su casa en un bote del Mariel y jamás en la vida se volvió a saber de él. Se cree que a lo mejor las corrientes se lo llevaron para el Atlántico, al grupo ese que venía. Wow. Qué realidad tan dolorosa, ¿no? Es terrible. Por eso digo que todo esto de la Virgen es como una premonición que nos estaba advirtiendo de algo. Ella siempre tratando de advertirnos y de que nos preparemos para los momentos difíciles que hay. Y recuerdo en el mensaje de Fátima que la Virgen hace referencia a que si no se consagra el corazón inmaculado de ella, Rusia pues esparcirá sus errores por todo el mundo, y Cuba definitivamente pues es ese ejemplo, es ese resultado de los errores de Cuba, que hoy en día salpica a toda Latinoamérica, como tú has dicho lo del tiburón, que cuando el tiburón pesca pues salpica, pero no salpica como el tiburón primero, salpica como el tiburón segundo, lo que salpica es desastre. Exactamente. Y que ya estamos... Una sola cosa te iba a decir, que me acordé, cuando tuvo todos esos años, desde el 61, sin procesiones, porque la última procesión que se celebró en Cuba fue de la Virgen de la Caridad, en La Habana, y los comunistas tirotearon la procesión y mataron inclusive un joven católico, pero después viraron la cosa al revés, dijeron que habían tirado del campanario de la iglesia a la procesión, y ahí se basaron con eso para quitar las procesiones. O sea que la última procesión fue la de la Virgen, y cuando fue Juan Pablo II, la primera procesión que hubo fue de la Virgen, porque a la iglesia se le ocurrió. O sea que había 3 generaciones que nunca había visto una procesión. Y en preparación a que fuera Juan Pablo II, la iglesia se le ocurrió llevar esa Virgen que tenían los insurrectos en el campo, esa imagen de la Virgen que se conservaba, pues la llevó por toda Cuba en un año. No quedó hasta 4 casas en una carretera, ahí fue la Virgen. Y la gran sorpresa para la iglesia y para el gobierno
La gran sorpresa es que miles de gente salieron atrás de la Virgen. En cualquier lugar que pasaba eran miles de personas. Prácticamente los pueblos enteros estaban en la calle esperando que la Virgen pasara. Y eso fue una sorpresa para la iglesia, y para el gobierno fue una sorpresa más grande todavía, porque lleva a la gente de ellos obligados a las manifestaciones, pero ahí la gente salían voluntarios. Si buscan, hay todavía videos por ahí para que ustedes vean que eran cuadras y cuadras y cuadras de gente que yo en mi vida pensé que iba a volver a ver en Cuba. Y eso lo hizo la Virgen. La Virgen fue quien preparó la venida de Juan Pablo II. Y esta premonición de la Virgencita, pues lo que te estaba diciendo es como sabía lo que venía, nos estaba advirtiendo, como siempre somos tan testarudos y tan difíciles, no sé, como que no entendemos bien los mensajes y a veces la mamá de nosotros nos dice, no vaya por ahí, que se va a caer y no, se mete y hasta que no se pega su buena raspada y su buen golpe no aprende. Hoy en día pues viendo tanta revuelta y tanta florecimiento de la izquierda y del socialismo, pues lo estamos viendo que cada vez no solamente, ya lo vimos con Venezuela, que cogió una fuerza impresionante, lo impensable, y pues ahora mi propio Perú, país, que está en el Perú, camino. exacto, ya Perú empezó su calvario y pues Colombia que está Colombia supremamente ni hablos. amenazada. Yo pienso que la Virgen de todos modos siempre está aquí diciéndonos y en ese mensaje, y conságrense. ¿Qué importancia tú le ves a que en estos tiempos los países y las familias, y de mayor a menor, los países, los pueblos, las familias y nosotros a nivel personal nos consagremos al Inmaculado Corazón de María? Bueno, es importante. La consagración es más que una oración. Muchas personas se quedan en la oración. La consagración es que tú te comprometes a vivir como María. Esa es la consagración. Y vivir como María es vivir pendiente de Cristo. Es decir, poner la atención en Cristo, porque ella fue la madre de Cristo, es la madre del hogar, es la que unificó, es el símbolo de la familia, inclusive para El Salvador. Por eso que es tan importante que las familias pues, se consagren a la Virgen, pero no solo que se queden en la oración, que se consagren tratando de imitarla a ella. Y ella sobre todo fue una mujer de fe y de fidelidad. Son las dos características de María, las dos F, fe y fidelidad. Porque el que tiene fe es fiel. Y hoy en día si algo está en crisis es la fe, y por lo tanto la fidelidad está en crisis. En la iglesia y en todos lados, el principal problema de la iglesia no es lo que ha habido con los sacerdotes ni nada de eso. El problema grave de la iglesia es la falta de fidelidad que hay a todo nivel, desde el laico hasta arriba. A través de la historia, Fran, y los primeros cristianos vemos en todos los ritos de la iglesia una presencia de la Santísima Virgen María. Pero muy poco conocemos los de rito latino, los ritos orientales y los otros ritos que enriquecen tan bellamente a la Iglesia Católica. Tengo entendido, Frank, que tú perteneces a un rito que no es el rito latino, que no es el rito de Roma. Háblanos un poco de los ritos de la iglesia y de ese rito que es al que tú perteneces, que es el melquita. Primero te quiero aclarar que el rito que yo pertenezco está bajo la obediencia de la iglesia en Roma. Sí, no, porque sí. hay personas que no oyen. Okay, ya me han dicho mucha gente que si era episcopal, que qué pena que me había ido de la iglesia. O sea, yo hace 22 años que pertenezco a la iglesia greco-católica, la iglesia greco-melquita, pero la cabeza de nuestra iglesia es el Papa. O sea que es plena comunión con Roma. Y no sé por qué siempre que estoy hablando hoy he tenido que ir a parar a Juan Pablo II, no sé por qué motivo, pero quien dio a conocer las iglesias orientales fue el Papa Juan Pablo II. Porque como tú dices, la iglesia oriental siempre ha estado presente en la historia de la iglesia. Somos 21 ritos diferentes que tiene 24 ritos, creo que tiene la iglesia católica. Claro que el que más se conoce es el rito latino o rito romano, porque es el que imperó en Europa y Europa lo exportó a América. Por eso es el rito que más se conoce, pero en el mundo oriental de la iglesia, el rito romano es el que menos se conoce. El rito que más se conoce es el bizantino, que es el rito de nuestra iglesia, que lo escribe San Juan Crisóstomo en el siglo V.
Entonces la iglesia tiene 21 tipos de ritos diferentes que conviven en total paz en la iglesia. Y después Juan Pablo II, cuando que habló, un discurso que dijo que la iglesia respiraba por 2 pulmones, que es un pulmón, el pulmón latino, y otro es el pulmón griego. Cuando decimos latino y griego, quiere decir la liturgia que se hacía en latín, que es la romana, y la liturgia que se hacía en griego, que es la bizantina. Por eso que se habla de latino y griego. Y él lo dijo, y Juan Pablo II dio mucha insistencia a que se conocieran las iglesias orientales, y a partir de ahí, aparte también ha habido la emigración de los árabes cristianos huyendo de la masacre de los musulmanes, y esa inmigración de árabes ha traído para el resto del mundo, ha traído con ellos también esos ritos, y ha traído sus iglesias. Por eso que cada vez pues se conoce, ya nuestra iglesia tiene en México tiene una eparquía, y en Estados Unidos somos arquidiócesis. O sea que se ha empezado a conocer, y son ritos muy hermosos. Yo tengo un tema en apologética siloé.net que se llama La Iglesia Bizantina, donde yo explico la liturgia de San Juan Crisóstomo. Solo tenemos la bendición de que la liturgia de San Juan Crisóstomo nunca se ha alterado desde que él escribió. O sea que tenemos 1600 años con la misma liturgia. Tú vas ahora, la liturgia es la misma que oían la gente en el siglo VI. Lo único que se ha hecho es que la iglesia bizantina y la iglesia griega tapan el iconastasio en la consagración y no se ve, y en la iglesia de nosotros pues no se corre la cortina, se deja abierto, pero el rito es totalmente, o sea que no ha sufrido grandes variaciones. Es un exponente de cómo adoraba la iglesia primitiva, porque el rito romano ha tenido muchísimas alteraciones a través de la historia, lo han ido adaptando, porque no solo lo adaptó Pablo VI, el Concilio de Trento también le hizo una adaptación. O sea que el rito latino lo han ido adaptando, y el nuestro pues ha permanecido en su misma pureza, y se está conociendo más. Hay muchísimas iglesias que algunas son bizantinas como la mía, otras son como las maronitas, que son las del Líbano, que se desarrollaron, y la liturgia de ellos no es bizantina, es un poco tira a la romana más que a la bizantina, pero es una liturgia diferente, y todas están aprobadas por la iglesia. En la misma iglesia mía, en Melquita, conviven 2 liturgias, la de San Basilio y la de San Juan Crisóstomo, y se celebra la otra, y nunca ha habido ningún tipo de división, ni se han ganado los pelos. Todos los fieles van a uno o van a la otra totalmente, es la misma Eucaristía. Y para aquellos que visiten Miami, pueden ir a la iglesia de San Judas Tadeo en Brickell y la 15. En español se celebra a las 6 de la tarde, Frank. A las 6 yo voy a la de las 11, que es en árabe y en inglés, porque es la que mantiene la esencia bizantina. Ya, como todas las cosas en Miami, todo que echa Miami se echa a perder de alguna forma. Ya en la misa de las 6 de la tarde tocan guitarra, que eso es un espanto en la iglesia. Siguen el mismo ritual, pero tocan guitarra y aplauden y cantan canciones que no son bizantinas, y eso como que un poco ha desvirtuado la liturgia. Por eso yo voy a la de las 11:30, que es netamente bizantina, tal como se celebra en cualquier iglesia del Oriente. Qué bonito esa variedad, pero también es importante que el católico conozca qué iglesia entra, ¿no? Porque es importante que se prepare antes. Si una persona que está de turismo, o simplemente llega a una ciudad y encuentra un rito de esos, ¿cómo reconocer si este rito de verdad es de los que son aprobados por la Iglesia Católica? Tiene que preguntar. Tiene que preguntar. Usualmente en estas iglesias se pone una foto del Papa para que no haya confusión, pero algunas no lo tienen. Inclusive tiene que preguntar en cualquier momento, porque hoy en día las iglesias episcopales lucen más católicas que las católicas. Si tú vas a Key West, la iglesia episcopal es 70 veces luce más católica que la católica de Key West. ¡Wow! Sí, mantiene el altar con las flores, con la luz, con la Virgen, una Virgen del lado de acá, una pietà, o sea, tiene todos los signos. Parece una iglesia de las a principios de 1900.
y tú entras a la católica y no hay casi nada en ningún lado. O sea que hoy en día siempre hay que preguntar. Esta es una iglesia que está bajo la autoridad del Papa. Tienes que preguntar. Y la iglesia bizantina católica es como dejar de ir a tu parroquia e ir a otra de la esquina católica. O sea, no es nada, no hay que pedir ningún permiso ni nada, es la misma iglesia. Es como ir a cualquier iglesia católica a misa. Frank, volviendo al tema de las religiones, pero en Cuba, se utilizan muchos elementos y muchos símbolos que para el católico pues nos hacen recordar a la Virgen María, las imágenes, los santos y algunas otras cosas que son propios del catolicismo y que la santería las ha tomado de manera, no sé si para atraer o confundir. ¿Cómo, digamos, una persona que se encuentra con esta clase de cosas, pues se sorprende? De hecho, me pasó a mí, yo hace un tiempo estaba buscando unos pequeños rosarios para regalarlos en algo que estaba y encontré un sitio en donde... Una medida que te metiste en una botánica. Mira, me metí en un sitio... Pues hazte una oración de liberación, ¿eh? Yo dije, ¿dónde estoy? Pero era tan confuso porque estaban la piedra de no sé qué, el muñeco vudú, y al lado el santo, los santos, que yo dije, sí, me salí inmediatamente de allí, me salí espantada, realmente dije... Lo mejor que hiciste. Sí, pero hay personas que pueden encontrarse con esto y dicen, no, pero es que si allá hay santos, no, pero es que si allá está la imagen de... entonces, ¿cómo descubrir, cómo saber qué elemento realmente esto es un campanazo para decir, salga corriendo de acá, que esto no es católico? Curiosamente, en Cuba no existe ese tipo de tienda, nunca ha existido ese tipo de tienda. Ese tipo de tienda es un marketing que hicieron fuera de Cuba esa gente cuando salieron. Y yo, inclusive en la isla Margarita, en Venezuela, me he encontrado yo cuando iba allá a trabajar, me he encontrado botánicas de esas, de brujería cubana allí. Sin embargo, en Cuba tú nunca te vas a encontrar eso, ni antes ni ahora. El problema de eso es algo que empezó muy ingenuamente y ha terminado el demonio lo ha utilizado para otra cosa. Cuando los esclavos los llevaron para Cuba y para toda América en contra de su voluntad. Y, por ejemplo, cuando los esclavos llegaban a Cuba, en Cuba había una gran pugna entre los españoles esclavistas y entre la iglesia, porque los españoles esclavistas que estaban presionando al Vaticano para que dijera que los esclavos no tenían alma. Pero el Vaticano y la reina Isabel, que fue una gran defensora de los indios y de los esclavos, aunque ahora toda esta cosa, tontería que anda por ahí lo niegue, ella fue una gran defensora de los indígenas, de los derechos de los indígenas, de los esclavos. La iglesia definió que los esclavos, los negros, eran personas como nosotros. Y ojo, que la iglesia protestante en Estados Unidos le tomó como 200 años para decir lo mismo que dijimos nosotros 200 años antes. No es porque seamos católicos, aquí todo el mundo cometió la misma barbaridad. Pero eso no lo decía la iglesia, lo decían los encomenderos, porque a ella le era más fácil tratarlo como animales que tratarlo como personas. Pero entonces, ¿qué hacía la iglesia? En cuanto los esclavos se bajaban del barco, los bautizaban en el mismo lugar del muelle. O sea, no esperaba, los bautizaban. ¿Para qué? Para decir, estos son cristianos, estos tienen alma, estos no son animales, porque los animales se bautizan, estos son cristianos que están bautizados. Y la reina Isabel decía que trataran a esas personas que estaban bautizados igual que los... Por eso los bautizos eran en masa. Y muchas veces la iglesia no conocía la lengua de esas personas, porque en África hay muchísimos dialectos, hay cientos de dialectos en África, ¿no? Y después esa persona, los amos no se ocupaban, algunos y otros no nos ocupaban de darle ningún tipo de catequesis, entonces los obligaban a ir a la iglesia porque eran bautizados, pero ellos no tenían la menor idea de qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a identificar sus dioses con las imágenes que veían, muy ingenuamente. Por ejemplo, veían a Santa Bárbara, que tiene la espada en la mano, que es un símbolo porque el martirio de ella fue por decapitación, pero es que veían a Santa Bárbara con la espada en la mano, que decían ellos, este es Changó, el dios de la guerra, porque tiene una espada en la mano. Pero mira tú que Changó es un dios hombre, y ellos lo identificaban con una santa mujer.
O sea, la caridad que apareció en el mar, decían, es Ogún, la dueña de los mares. San Lázaro, que tenía llaga, decían, es Babalú, el de las enfermedades. Ellos lo que hicieron fue que aplicaron sin malicia ninguna, trataron de poner sus dioses dentro de lo que ellos estaban celebrando. Eso fue en el principio. Ya después que cesó la esclavitud en Cuba y todo eso en el siglo XIX, ya no hubo ninguna razón para que eso existiera, porque todas esas personas que fueron esclavos comenzaron a ir a la iglesia como todo el mundo, a la catequesis, a todos lados, y muchos de ellos hubieron grandes personas de la raza negra tremendamente piadosas. Mi catequista fue totalmente negra y una mujer santa, y en mi iglesia las mujeres más respetadas eran de la raza negra, eran verdaderas santas, o sea que no se puede meter a todo el mundo en el mismo bloque. Pero ¿qué sucede? Que ya después sí se separó, sí se demarcó la cosa. Siguió la iglesia católica y ellos siguieron como una religión independiente, pero entonces sí mantuvieron las creencias africanas ligadas a los santos que sus ancestros confundieron. Ellos no tenían motivo ya para estar confundidos. O sea que ellos pueden haber seguido con su religión pura como la tienen en África, y eso a mí no me importa. Cada cual es dueño de escoger hasta donde dice el infierno. Cada cual es libre de escoger su religión. Yo lo que no acepto es que cojan un símbolo mío y lo profanen en otra religión, sea judía, sea la que sea. Y de ahí surgió esta locura, que por eso se llama sincretismo, y después ya la gente no lo practicaba por confusión, lo practicaba como pecado grave de idolatría, y que en Cuba era muy escondido todo, como te dije, porque era eso no te daba estatus, eso te quitaba estatus si tú practicabas eso. Pero cuando llegué a Miami, mi sorpresa es que aquí era totalmente, hasta con tiendas, como tú viste, abiertos. Y en Cuba, como te conté en el segmento anterior, pues ya prácticamente se convirtió en la religión oficial del comunismo. Y pues eso persiste, pero no existe ninguna razón para que eso haya. La prueba te la puse en Santa Bárbara. Santa Bárbara es una ilustre mártir cristiana del siglo II, que vivía en Capadocia, una muchacha que dio su vida por Cristo y que ha terminado siendo el dios de la guerra hombre. Como una muchacha mártir mujer ha terminado siendo un dios hombre y negro. La Virgen... Es sin sentido. Yemayá, que es una de las diosas de ella, que ellos lo identifican con la Virgen de Regla, porque el santuario de la Virgen de Regla en Cuba está también al lado del mar, en la bahía de La Habana. Yemayá tiene una historia que yo no la puedo hacer aquí, porque es XX. Es la historia de Yemayá, imposible repetirla. Y es la historia que ellos hablan y la tienen identificada nada más y nada menos que con la Virgen María. O sea que ya no hay razón para eso. Ya eso sí es plena ignorancia y plena idolatría. Aquí en Miami, gracias a Dios, hace tiempo que empezó un grupo de santeros, empezaron, y yo se lo aplaudo, a demarcarse totalmente de la Iglesia Católica. A decir, nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo, lo cual yo se lo aprecio. Yo respeto la religión de ella, pero que no venga a meter mis símbolos en su porquería o en lo que sea. Y esa es la gran confusión. Por eso yo no sé cómo tú entraste ahí, porque desde que tú entras te encuentras una estatua de un negro grandísimo con unos ojos así, unas cosas raras. Yo no sé cómo tú... No tenía nada por fuera. Y yo iba a buscar unos rosarios muy particulares. Entonces lo busqué por internet y ahí decía que los tenían. Pero lo busqué en el teléfono. La verdad que fue muy rápido. Dije, está cerca acá, por el Doral. Y no tenía nada por fuera. No tenía nada, generalmente se botánica afuera. Sí, no, esta porque no es... aquí como no podían abrir eso en los 60, por ahí, no lo pueden abrir como una cosa de brujería, porque en esos años en Estados Unidos no se permitía, pues ellos se taparon bajo el nombre de botánica. Vendemos hierbas, somos una botánica, y metían todo. Por eso se siguen llamando botánica. Sí. Increíble. Pero mira qué simpático. Aquí en mi edificio, donde yo vivo aquí, vivía una familia que no sé si vendió o se fue, no sé, y tenían una imagen, yo nunca la había visto. Tenían una imagen que era más grande que yo, de un señor negro vestido de blanco, con una gorra blanca, con unos ojos de este tamaño, y un día venía manejando
para entrar a mi casa paso por donde se pone la basura. Eso siempre tiene una cosa que se baja y se sube, que los tapa. Pero los habían dejado abiertos y habían botado esa imagen. Parece que no les resolvió el asunto a ellos, pero cuando las luces de mi carro lo enfocaron, a mí casi me da un infarto. Cuando yo vi aquello allí. Entonces yo, por supuesto, al día siguiente yo fui a la oficina de aquí y le dije, es eso que está... Entonces dice, no, que la botaron, se ha hecho algo de brujería, y el problema que tenemos es que ninguno de los que recogen la basura lo quieren tocar. Todos los que venían americanos, haitianos, cubanos, nadie quería tocar el muñeco. No sé qué habrán hecho, pero estuvo como una semana ahí porque nadie quería tocar. Llevárselo. Qué bárbaro. Bueno, qué simpática historia, Frank. Y así llegamos al final de este programa en la iglesia, a través de Radio María Miami 91.9 FM. Andrea. Pues Frank, nada más nos resta agradecerte porque una vez más nos has acompañado y nos has enriquecido con todos tus conocimientos. Esperamos y nos unimos a las oraciones hacia los cubanos, hacia Cuba, hacia este pueblo que está clamando libertad y está cogiéndose de esa esperanza que lleva, digamos, cogiéndose y esperándola durante tanto tiempo, valga la redundancia. Muchas gracias, Dios te bendiga y aquí nos encontramos nuevamente pronto. Gracias. Fran, muchísimas gracias, y para todos nuestros hermanos cubanos nos despedimos. Patria y vida. Y vida, no muerte, y vida. Patria y vida. Esto Amén. Ha sido En la Iglesia. Hasta Amén. El próximo miércoles. Gracias. Nos vemos acá. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos?